Listo, grabando. Ahora sí. Entonces, gracias por avisarme. Ahí se ve, ¿no es cierto? Se ven las tablas. Sí, pero Entonces, lo que quería mostrar es que estas dos modalidades de crédito que tienen ambas el mismo interés, por lo tanto, del punto financiero no tiene mayor diferencia. En el caso de los flujos de caja, yo calculé ahí el VAN con una tasa de un 20%. Ustedes se fijan que lógicamente voy a tener un mayor ingreso, un flujo de caja más positivo en el primer año, porque ahí no pago nada, no pago la cuota completa. Entonces me da 790, en cambio en el otro caso me da 575. Sin embargo, como tengo que pagar en la siguiente año, los flujos me salen más negativos que en el caso anterior. Entonces se va compensando una cosa con la otra. Y así que las diferencias, por ejemplo, a una tasa de descuento de un 20%, el VAN son bastante parecidos, ¿no? 1180, 1100, 1200 contra 1180. Incluso yo probé con 14% y con 14% prácticamente los dos son iguales. O sea, no hay mayores, no hay diferencia significativa en respecto del VAN con estas dos modalidades de crédito cuando ambas tienen la misma tasa de interés, digamos. Lo único que se desfasan los intereses para darle eh, una ventaja, una cierta ventaja en el primer año. Eso es lo que quería mostrar básicamente en este caso. Y no sé si les quedó más o menos claro, pero era una pregunta que quedó pendiente de la clase anterior, entonces quería volver sobre eso. También tenía otras preguntas pendientes de unas dos clases anteriores respecto si la depreciación, cuál era la relación entre la depreciación y la inflación, que me pareció interesante. Y la respuesta es que el impuesto interno siempre se preocupa de los valores nominales, no se preocupa de la inflación. Entonces, cuando le hace la depreciación de un bien, son los valores que aparece registrada la compra en la factura. Si después el bien pierde valor porque la moneda perdió de valor, ya no es problema de impuesto interno. Eh, y porque él asume también que en el balance de contable se hacen los ajustes monetarios respectivos, ¿no? Que es lo que se denomina la corrección monetaria. Pero para los efectos del flujo de caja, para nosotros la depreciación va a ser en moneda de igual valor y no influye la inflación. Lo mismo que yo les dije la clase pasada, la inflación no se debe considerar en el flujo de caja, salvo que en algunos casos muy puntuales, algunos ítems, uno sepa de antemano que va a variar fuertemente, como el precio del dólar o del petróleo, en fin, si es un insumo importante para el proyecto, pero eso es bastante difícil de estimar en el futuro, así que habitualmente no se considera la inflación y se trabaja con la moneda del valor de hoy, digamos, con la moneda en que se hace la evaluación. Así que eso, respecto de la clase pasada. Lo que estábamos tratando de mirar ahora era el capital de trabajo, ¿no? El cálculo del capital de trabajo, que es lo que me interesa que ustedes puedan entenderlo bien. Yo estuve explicando la clase pasada qué es lo que era el capital de trabajo. No sé si usted, alguno, me puede, me puede
decir algo al respecto. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Alguna opinión? ¿O no se acuerdan? ¿O no vinieron? Yo vine, pero no me acuerdo bien, profe. Yo no fui, así que no sé. Ya. Profe, pero debe ser algo como valorizar el esfuerzo humano que se realiza en la acción a valorar, algo así. Se me imagina. Parece que están adivinando. No, pero es un término que se usa bastante y uno lo ha escuchado en conversaciones, por ahí el capital de trabajo. eh, por ejemplo, a raíz de la pandemia, algunos negocios pueden estar comiéndose el capital de trabajo. Eh, Uno puede pensar que es como un ahorro, pero la verdad es que el capital de trabajo es dinero, con dinero bastante líquido, o sea que puede transformarse en billete, que se requiere para echar a andar el negocio en sus inicios. Cuando uno tiene que echar a andar un negocio, por si alguien alguna vez lo va a hacer o lo ha hecho, en los primeros meses uno no tiene ingresos. Habitualmente los ingresos parten un poquito desfasados respecto de los costos. Lo que sí tiene son costos. Tengo que pagar, ¿no es cierto?, la luz, el agua, tengo que pagar el sueldo de los trabajadores, por lo menos el primer mes, y si logro hacer ventas, a veces los clientes no me pagan inmediatamente, me pagan a lo mejor con cheque a 30 días o una factura a 30 días, y en algunos casos a veces con plazos más largos, 90 días, por ejemplo. Los supermercados no pagan a 30 días, pagan más de... El Estado ahora está tratando de pagar a 30 días, pero con excepción del sector salud. O sea, si uno es un proveedor del sector salud, no puede esperar que le paguen a 30 días y ni siquiera a 90 a veces. Así que, ¿cómo vivo yo en ese momento? Y esa es la plata que se ocupa para poder compensar o suplir estos desfases que hay entre la plata que yo necesito gastar y el ingreso que viene de las ventas, porque se supone que las ventas son las que permiten pagar los costos. Eso es válido en régimen, en estado de régimen, pero en la transición a ese régimen se requiere tener ese dinero, que después se va a recuperar. Y por eso es que el dinero después se recupera al final, habitualmente al final del horizonte de evaluación. Entonces, el capital de trabajo es una inversión recuperable, así como cualquier inversión que uno recupera una parte, aquí se recupera todo. También parte de esto es el inventario, o sea, cuando uno tiene que funcionar con un cierto nivel de inventario, un kiosco chico, por ejemplo, tiene que comprar alguna revista, entonces tiene que estar siempre colocando producto en el muestrario, ¿no es cierto?, en las vitrinas, tengo que tener producto. ¿Y cómo pago ese producto? Inicialmente lo tengo que pagar con capital de trabajo. Después yo al final, si es que liquido el negocio, bueno, vendo todo este inventario y recupero ese capital de trabajo. No sé si se entendió un poco más. ¿Alguna duda? Entonces es como el capital que necesito para echar a andar el negocio. Exacto. Esa es Vale. una definición. Pueden haber Vale, otras perfecto. definiciones. Profe, pero no es lo mismo que la inversión al final. Porque como que la inversión en sí yo la necesito, no sé,
para arrendar el lugar en un inicio, para comprar, o sea, pues si volvamos a la idea de un negocio de barrio, la inversión sería, no sé, pues, el local con los refris, con la barra, con la pesa, y el capital de trabajo sería como la plata que necesito para tener los primeros alimentos para vender. Sí, sí, no es la inversión en activo físico, ¿ya? Es dinero que en el caso preciso de una tienda, de un local comercial, va a ser el inventario que necesito yo para mostrar mis productos inicialmente y después yo lo voy renovando. Entonces esa plata inicial la tengo que sacar de capital de trabajo. Y también, como les decía inicialmente, necesito también para poder financiar ese desfase entre los ingresos y los costos que tengo que pagar. Porque no todo el mundo, o sea, a veces yo tengo que pagar a los proveedores al contado y los clientes me pagan, no me pagan al contado, me pagan a 30 días, 60 días, 90 días. Es muy raro y sería una excelente negocio que los proveedores me paguen al contado, ¿no es cierto? Perdón, que los proveedores, uno les pueda pagar a plazo y que los clientes puedan pagar al contado. Ese sería el mundo ideal. Pero el mundo ideal no funciona así, pues. Normalmente uno tiene que pagarle rápido al proveedor, porque los proveedores son más grandes que uno, entonces uno no tiene poder de negociación, y los clientes también no pagan a veces al contado. Y ese es el punto. O sea, a veces el desfase puede ser muy poco, puede ser un mes, puede ser 2 meses, por ahí anda la cosa, ¿ya? Y el otro ítem importante son los inventarios. El inventario también es una... Ahora, ese desfase también tiene que ver con los impuestos. Y eso es lo que queremos ver más ratito. Cualquier negocio, todos los meses tiene que pagar el IVA. Entonces, y el IVA se paga independientemente si los clientes le pagaron o no le pagaron al contado. Uno hizo la facturación y una vez que se hizo la facturación de una venta, entonces Impuesto Interno dice, usted los días 12 de cada mes me tiene que pagar la diferencia de IVA. Vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces también se requiere plata para eso, ¿ah? Plata que no sale de los ingresos, lamentablemente, porque todavía no tengo los ingresos. Tengo que tener dinero que yo tengo que aportar para este periodo de transición hasta entrar en régimen. Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, que lo está relacionando porque en mi familia teníamos un taller mecánico y lo pensaba como, es como la liquidez que tiene que tener. Como que mi papá siempre me ha contado que él no puede quedar en cero, por así decir, porque si a un cliente le pide que le cambie aceite, mi papá tiene que tener la plata para pagar el cambio de aceite y después cobrárselo al cliente. Entonces tiene que siempre tener como un margen de plata en su cuenta para llegar y comprar cosas. ¿Eso vendría siendo el capital de trabajo? Exactamente, eso es precisamente, ¿no? Precisamente porque el cliente no te paga inmediatamente, no te paga por anticipado. Te ordena un trabajo y una vez que uno lo hace, uno tiene que gastar ese dinero y si ese dinero no lo tiene que tener en caja, como dice, lo tiene que tener en el banco, tiene que tener un dinero líquido, o sea, para poder comprar los insumos que se requieren. Entonces, ese dinero tiene que estar dando vuelta en la empresa todo el tiempo para hacer frente, ¿no es cierto?, a todas estas... Ahora, cuando hay una situación de crisis, una baja muy brusca en las ventas, y uno tiene que
Porque si las ventas bajan bruscamente, los costos no bajan tan bruscamente. Uno igual tiene que seguir pagando el arriendo. Entonces, si uno no tiene capital de trabajo, empieza a consumirse ese capital de trabajo. Lo tienen, a veces no le alcanza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente con la pandemia, con el estallido social, etcétera? En que muchos locales comerciales han tenido que consumirse el capital de trabajo que ellos tenían habitualmente para echar a andar el negocio, pero lo han tenido que usar para estas circunstancias. Y claro, Sí, pues, sí, son estos puntos. los locales más chicos tienen menos capital de trabajo y obviamente tienen el riesgo de quebrar, porque no le pueden pagar a los proveedores. Entonces, ese es el riesgo. Bueno, respecto de los impuestos que uno tiene que pagar todos los meses son dos tipos. El IVA, vamos a ver cómo se calcula, y lo que son unos anticipos o pagos provisionales del impuesto a la renta que todos los años tienen que pagar las empresas por las utilidades. Y esos anticipos al impuesto a la renta se llaman PPM, pagos provisionales mensuales. Entonces, eso es lo habitual. Hay otras empresas agrícolas que funcionan con renta presunta y hay otros contribuyentes que tienen régimen especial. Chile tiene muchas excepciones y es una cosa bastante enredada, no es fácil de entender toda esta maraña de impuestos que hay, con muchas excepciones, y es algo que siempre hay una gran crítica al respecto. Pero esos son los dos grandes impuestos que tienen mucha influencia en el capital de trabajo, ¿ya? Y bueno, el IVA, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el IVA? Finalmente, o sea, el IVA, el impuesto al valor agregado, es precisamente un impuesto al valor agregado, que significa lo que yo le agrego de valor a mi producto. Y eso es lo que a mí me paga el cliente menos lo que yo le pago a los proveedores. Esa diferencia, uno tiene que pagar el IVA por esa diferencia. Se supone que tiene que haber una diferencia, ¿no es cierto? O sea, las ventas tienen que ser superiores a los costos. Entonces, por esa diferencia, porque cuando uno compra algo, le está pagando un IVA al proveedor, ¿no es cierto? Entonces yo ya pagué una parte del IVA, y cuando yo recibo ingresos por las ventas, yo le estoy cobrando el IVA al cliente. Entonces, por un lado pagué un IVA y por otro lado estoy recibiendo un IVA. Entonces, lo que yo tengo que pagar es la diferencia. Entonces, las empresas son simples recaudadores de impuestos. Es un intermediario para recaudar impuestos, ¿no es cierto?, de los clientes y después remitírselo o remesárselo al Estado, al impuesto interno, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente que... Entonces la pregunta es, ¿el IVA debe estar considerado en los flujos de caja? Depende dependería del producto. Ah, no, no debería estar, pues porque si es que yo lo recibo y después como que yo lo entrego a los proveedores, al final como que es plata como plata implícita. Es plata que entra y sale. En el fondo, yo soy recaudador de impuestos. Por lo tanto, no, si bien ingresa ese dinero, después va a salir. Entonces, al final,
como uno hace un flujo de caja anual, el flujo de caja tiene que ser sin el IVA, ¿ya? Porque ese es un IVA que es impuesto, o sea, va al Estado, va al impuesto interno. Entonces, entra por un lado, pero tiene que salir por otro, ¿ya? Y uno paga la diferencia. Entonces, en general, no se incorpora el IVA al flujo de caja y hay algunos, yo he visto algunos flujos de caja que lo incorporan, pero lo consideran, lo devuelven al año siguiente, digamos, pero en general no tiene ningún efecto en el BAM, por último. Ahora, hay que entender una distinción. ¿Qué es lo que es el débito IVA? El débito IVA es el IVA que yo recibo por mis ventas, ¿ya? Es el impuesto al valor agregado que viene incorporado en la venta de mi producto. Y por su parte, el crédito IVA es el IVA que yo pago por un insumo, por una materia prima, por las compras. Entonces, ese es un IVA que yo pago y el otro es un IVA que yo recibo. Entonces, hay que tener clara la diferencia entre débito IVA y crédito IVA, ¿ya? Si el débito es mayor que el crédito, hay que pagar IVA. De lo contrario, no se paga y se acumula al periodo siguiente donde puede pagarse esa diferencia. Eso es muy importante. Los exportadores no pagan IVA, están exentos y solamente se les devuelve el IVA que ellos pagan del crédito IVA. Y ahí han habido bastantes estafas también por la devolución del IVA de los exportadores. Entonces, el IVA es un impuesto que las empresas recaudan para el fisco, por lo tanto, no debe ir en el flujo de caja. Eso es muy importante. El capital de trabajo. Acá hay una serie de información sobre eso que ustedes lo pueden leer, creo que ya lo vimos. Pero Profe, una consulta, antes en la parte de los impuestos había algo que hablaba sobre la actividad agrícola y minera y transporte. No me queda muy claro qué era, o sea, cómo funciona. agrícola, en general la actividad agrícola funciona con renta presunta. O sea que dependiendo del tamaño de la empresa, Impuesto Interno le asigna una renta y sobre esa renta paga impuestos, aunque no sea la real. Es una cosa un poco extraña, pero funciona, creo que también para los efectos de los taxis, creo que funcionan así también con renta presunta, porque a veces no es fácil de acreditar los ingresos. Por eso funciona de esa manera. Las mineras, algunas mineras también, mineras y de transporte, no operan por la renta presunta. Eso es lo que... Pero ahí está también el royalty, que es otro impuesto. Las mineras están sometidas a un impuesto especial que se llama el royalty por el uso del subsuelo, que se supone el subsuelo es patrimonio del país, digamos, ¿no? Entonces por eso se aplica un royalty, que es un impuesto especial.
Pero mira, el tema impuesto es bastante complejo y daría para un curso entero para entender cómo funciona, pero lo que ustedes deben saber es lo que yo les estoy diciendo: impuesto a la renta, el IVA, los PPM, que son lo mismo pero anticipado. Básicamente es eso lo que debieran saber respecto de impuestos, para los efectos de construir el flujo de caja. Profe, pero ¿ningún impuesto va en el flujo de caja o solo el IVA es el que no va? El impuesto a la renta sí, el impuesto a la renta sí va, ¿no es cierto? Porque es un impuesto que se paga anualmente, ¿ya? Y que influye, es un impuesto que se le cobra a la empresa. La empresa paga, ¿no es cierto?, por sus utilidades un impuesto. Distinto el caso del IVA, que es un impuesto que se le cobra al consumidor. El consumidor es el que paga el IVA, ¿ah? El cliente el que paga el IVA, y la empresa, y se le da el mandato a la empresa para que por favor me recaude ese impuesto. ¿Ya? Es un impuesto que lo paga otro, lo pagan los clientes, ¿no es cierto? Y yo lo retengo momentáneamente, le descuento lo que yo ya pagué de IVA, y esa diferencia se la remito al fisco. ¿Ya te fijas? Y es totalmente distinto al impuesto a la renta. El impuesto a la renta es, mire, dado su negocio, usted tiene que pagar impuestos, y con eso va a reducir sus utilidades, ¿no? Y es un impuesto respecto de las utilidades. Y es lo que hemos visto con estas figuras contables, como la depreciación, que permite disminuir impuestos a través, por la compra de activos. Y lo que vimos en la clase antepasada, ¿no es cierto? Todos los efectos impuestos que tiene la depreciación o las ventas de activos, ¿no es cierto?, como la pérdida y ganancia de capital. Pero no sé si contesté la pregunta. ¿Bien? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, volvamos al capital de trabajo. Aquí es algo que ya más o menos lo expliqué, ustedes lo pueden leer, parte de lo que hemos hablado sobre capital de trabajo. Hay dos maneras de calcular el capital de trabajo para el flujo de caja. Una simple y otra un poquito más compleja. Vamos a ver las dos. Para los efectos del trabajo de ustedes, no es necesario, no es exigible la fórmula compleja, pero si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea. Tampoco es tan difícil, no. Pero para los efectos didácticos, nosotros nos conformaríamos con que ustedes puedan usar la fórmula simplificada. Y la fórmula simplificada es muy simple, porque es el costo operacional de los meses de desfase entre la venta y la compra. O sea, en el fondo, ustedes tienen que considerar, esta es una aproximación nomás, que ¿cuántos meses yo voy a estar inicialmente sin ventas? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Si yo voy a estar, por ejemplo, 2 meses sin venta, por ejemplo, el primer mes no hay venta, el segundo mes hay venta, hay facturación, pero no me pagan hasta el tercer mes, que eso es más o menos bastante habitual, ¿no es cierto? Entonces hay un desfase, ¿no es cierto? Yo hice la venta, vendí, pero no me pagaron, me pagan el otro mes todavía. Y en el primer mes ni siquiera tuve tiempo para hacer venta, porque estoy armando mi negocio, estoy instalando la maquinaria, estoy pagándole a la gente que está organizando los temas, contratando gente. O sea, durante el primer mes tengo
solamente gastos. Entonces uno puede considerar esos meses de desfase y considera el costo anual dividido por 12, que sería el costo anual de operación de un mes, y ese costo lo multiplico por los meses de desfase. Si son 2 meses, 3 meses, 4 meses, ese sería el capital de trabajo aproximado, estimativo, que ustedes debieran considerar para el proyecto. ¿Ya? No sé si se entiende. La fórmula más compleja es que uno tiene que hacer una simulación de un flujo durante los primeros meses de funcionamiento de la empresa. O sea, en el fondo lo que hay que hacer es una suerte de flujo de caja durante los primeros meses. Y poner en el flujo de caja ahí cuáles son todas las obligaciones de gastos que necesita hacer y no va a tener suficientes ventas, ¿no es cierto? Al principio las ventas incluso pueden ser más bajas. Entonces uno tiene que hacer un análisis de ingreso menos costo y calcular cuál es el mayor déficit de ingreso y costo acumulado en estos primeros meses. Y esa es la plata que yo necesito como capital de trabajo para sustentar el negocio. O sea, yo tengo que considerar todos los gastos que tengo que hacer en estos primeros meses, dejando de lado la inversión. Pero tengo que considerar las obligaciones tributarias, eso sí, de todas maneras. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Bueno, ahí es algo que ya conversé, ustedes lo pueden leer. Y acá tengo un cálculo, una tablita, donde se calcula los ingresos menos los egresos acumulados. Son todos negativos, como ustedes pueden ver en los primeros meses. Y en el mes 6 es donde tengo el mayor déficit de acumulado, porque después comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya comienzan las ventas a hacerse más altas y empieza a disminuir esto. Entonces, en este caso, esta simulación de los primeros meses permite determinar cuál es el mayor déficit, y el mayor déficit es el capital de trabajo. Considerando también el pago del IVA y considerando el pago provisional mensual, que es el PPM. Quiero mostrar en el mismo cálculo, pero en Excel, porque así se entiende más fácil. A ver, aquí ustedes lo pueden... No, este no es precisamente el que ando buscando. Acá está. Ya, ¿se ve claro o no? Sí. ¿Sí? A ver, tratemos de mirar un poco los números que están acá. El primer mes, como ustedes pueden ver, no hay ventas. El dato que está, el supuesto de este flujo, es que los clientes pagan a 30 días y a los proveedores hay que pagarle al contado. Esa es un poco la idea. Entonces, el primer mes no hay venta, el segundo mes sí hay venta, pero no hay ingresos, porque los clientes pagan a 30 días. Entonces aquí se factura la venta, pero el ingreso es en el tercer mes.
Y como todo flujo de caja hay que poner realmente cuando se ingresan los montos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá tengo algunos egresos con IVA, otros sin IVA, la mano de obra no tiene IVA, pero los otros insumos está incluido el IVA, ¿no es cierto? Entonces, yo sumo todos estos costos y este es mi primer déficit. En el segundo mes, que ya hay ventas, tengo los mismos costos, como ustedes se pueden dar cuenta, pero ya, como hay ventas, Impuesto Interno me dice, ah, usted ya facturó, por lo tanto, tiene que pagar este mes, tiene que pagar el PPM, o sea, el pago provisional mensual, que es el 1% de las ventas totales. Entonces, el 1% de las ventas, en este caso eran 9.384,94, por ejemplo, 1%. Ahora, el débito IVA, también hay que calcular el IVA porque en el caso anterior no había venta, por lo tanto no se paga IVA, porque en realidad uno no recibió IVA, al revés, uno pagó IVA. Entonces, en el segundo mes, el débito IVA se calculó simplemente a las ventas, le quité el IVA, o sea, lo divido por 1,19, me queda la venta sin IVA, y esa venta sin IVA yo le calculo el IVA, que es el 19%. Entonces, por eso se ve ahí en la formulita. No sé si está muy chico o lo agrando más, ¿está bien? A ver, ahí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve Gracias. ¿Y puede agrandar un poquito más? ¿Más todavía? Ya, espérenme un poco. A ver, ¿por qué? Déjeme 200. Ahí está más grande ya. Sí, gracias. Ya, entonces para que vean la fórmula, porque es más fácil. Entonces estamos aquí calculando el débito IVA. El débito IVA, ¿no es cierto?, es que dividimos por 1,19 y el valor queda sin IVA, y multiplicamos por 0,19 y tenemos el IVA, el 19% del valor. Y el crédito IVA, hacemos lo mismo pero con los costos, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos estos costos, pero le descontamos la mano de obra que no está incluido el IVA, porque no se paga IVA por la mano de obra. Entonces, hacemos la misma operación y calculamos el crédito IVA. Como ustedes se podrán dar cuenta, el crédito IVA todavía es mayor que el débito IVA. Por lo tanto, en principio no tendría que pagar impuestos, pero le tengo que sumar, le sumo los 94 y llega una diferencia a favor mío de 858, o sea que como es negativo, significa que yo ya he pagado IVA suficiente y no he recaudado lo suficiente, por lo tanto me queda un crédito a favor mío de 858. Por lo tanto, igual como cuando se calculan los impuestos, si los impuestos son negativos, o sea, si la utilidad es negativa, perdón, uno no paga impuestos, aquí también, ¿no es cierto? Si la diferencia es negativa, no tengo que pagar impuestos. Y bueno, aquí hay una fila de acumulación, pero como aquí no había nada, queda igual. Y la diferencia de ingresos menos los costos, tengo estos costos, son los mismos, pero tengo que acumular lo que el déficit que tenía en el mes anterior. Entonces esto me aumenta a el doble,
y tengo a favor mío, o sea, un ingreso menos los costos negativos, ¿no es cierto? O sea, yo debiera tener suficiente capital de trabajo para enfrentar este déficit, ¿ya? Entonces así pasamos al tercer mes, donde efectivamente ya tengo que considerar ahora el PPM del mes 4, ¿no es cierto? Porque aquí en el mes 3 hice la facturación del mes 4. Entonces calculo el 1% y repito la operación de calcular el débito IVA de nuevo con el crédito IVA. Ya las diferencias se ven menores, ¿no es cierto? Y bueno, le aumento acá, por ejemplo, le aumenté con el déficit anterior que tenía, pues este es el déficit acumulado. Entonces, el anterior tenía 858, se lo sumo a 540 y obtengo un déficit de 1.398 a favor mío en impuestos. Como todavía es negativo, no pago impuestos, por eso que es 0. Y así sucesivamente, ustedes lo pueden ver, aquí en el mes 6 se produce un efecto distinto, porque ya ustedes se fijan, las ventas van aumentando acá, van aumentando por la estimación que se hace, digamos. Por lo tanto, y aquí incluso hay un pago de intereses, eventualmente se pueden pagar, por ejemplo, ustedes no, de acuerdo con el enunciado del problema, había que pagar intereses sin solo los intereses, o sea, hay un año de gracia, entonces sin amortizaciones, entonces hay un interés semestral. Perfecto, eso hace que aumenten los costos y también el crédito IVA es un poco más grande gracias a estos intereses que se pagan con IVA, entre paréntesis, los intereses incluyen IVA también. Entonces, si uno hace el cálculo acá del débito IVA menos el crédito IVA, ¿no es cierto? Más el PPM, resulta que ya hay una diferencia a pagar de 1.141. Pero como yo tenía un déficit acumulado de 567 para el efecto impuesto, esto me sirve para disminuir lo que tengo que pagar ese mes. Entonces al final pago 574, que es la diferencia. Y esto es lo que corresponde de impuesto. Y haciendo el balance ahora de ingresos menos egresos, resulta que esto me aumentó de 53.000 a 54.000. Y después comienza a bajar esto. Y bueno, ahí tenemos el mayor déficit, y eso es lo que debe considerarse como capital de trabajo. Con eso, teniendo eso como capital de trabajo, yo estoy seguro de poder cubrir los déficits de todo este primer año o estos primeros meses. Que son estimaciones también, ¿eh? Ojo, también me puedo equivocar, entonces, pero es mejor hacerla que no hacerla. Entonces, obviamente que muchos negocios fracasan porque no consideraron adecuadamente el capital de trabajo. Así que esto es bastante relevante. No sé si hay preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. Porque en este caso los pagos son a 30 días. Sí, pago a 30 días. Claro, yo tengo mi factura, me pagan en 30 días. Y el impuesto lo pago en el momento en que hago la venta. Exactamente, ese es el problema. Claro, pero eso también funciona así si es que tengo ventas a 90 días, a 120 días, ¿es lo mismo? Lo mismo. Y por eso es que en ese Qué caso terrible. la situación es peor,
Y Claro. por eso que hay que considerar un capital de trabajo mayor. Porque y a veces lo que ocurre es que los empresarios, para poder suplir ese déficit, no le alcanza el capital de trabajo y tienen que endeudarse financieramente, ¿no? Tienen que pedir plata prestada, ¿no es cierto?, para poder enfrentar a lo mejor los imprevistos, ¿no? Generalmente los imprevistos. Si yo ya estoy partiendo con el negocio y yo ya sé que me van a pagar a 90 días, perfecto, hago todos los cálculos para tener un capital de trabajo adecuado. Pero si yo hice mala la estimación y en realidad no me pagaron a 90 días, me pagan a 180 días, entonces voy a tener un problema con mi capital de trabajo. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, hay que pedir plata prestada nomás. Lo que pasa con el Estado, por ejemplo, con los proveedores de los insumos de salud, que en general el Ministerio de Salud paga con mucho plazo. Entonces los proveedores que trabajan con el sector salud lo que hacen es cargarle el costo financiero al precio del producto. Entonces le venden más caro al Estado para poder compensar en buena parte el costo financiero que ellos tendrían que incurrir para cubrir estos desfases. Pero es un problema muy, muy serio en general, sobre todo para los chicos. Profe, una duda que en el chat estábamos hablando de esto, de hecho. Si alguien Más debe fuerte, hacer por favor. factoring, por ejemplo, para... ¿Ah? Un poco más fuerte. Ya que en el chat estábamos hablando como en caso de que a uno no le dé como el flujo de caja que necesite, estábamos hablando que uno puede usar factoring. ¿Cómo se ingresaría el factoring, por ejemplo, si uno lo necesita en este Excel? El factoring, lo que uno le traspasa el problema a un tercero. Uno vende una factura, ¿no es cierto? Vende una factura a un precio menor que el valor de la factura. Naturalmente, si no nadie estaría interesado. Entonces, el otro se dedica a cobrarle todo el proceso de cobro, que no es fácil y que es engorroso y tiene su costo, el costo de cobranza, ¿no es cierto? Y uno tiene plata constante, en el fondo es acortar los periodos de plazo. En vez de que me paguen a 90 días, me pagan al contado, pero a un valor menor. O sea, si yo hice ventas por 100 y me pagan 80 nomás, o sea, tengo que considerar que me van a pagar 80 al contado y hay 10 que son pérdidas nomás. Pero con eso yo disminuyo mi capital de trabajo. Ese es el efecto del factoring. Pero es una solución no ideal, pero es una solución cuando uno tiene falta de liquidez, ¿no es cierto?, de capital de trabajo. ¿Bien? Ah, o sea que en este Excel se pondría como que gané menos, básicamente. Claro, ¿No? tengo menores, o sea, las ventas no son las que aparecen ahí, son menores. O sea, habría que restarle, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que haría? Sería ingresos por tanto, menos costo del factoring. Por ejemplo, si yo tengo ventas por 100, pero recibí 80, entonces tengo que considerar que hay 20 de costo adicional. Yo lo pondría como un costo, el costo del factoring. Pero la venta sería en forma al contado, ¿no es cierto? El ingreso llegaría al contado, esa es la única diferencia.
Bien. Entonces, esta es la misma tablita, ¿no es cierto? Pero no está en Excel, sino en... Entonces yo quería que ustedes pudieran hacer un ejercicio. Estamos un poco en la hora, pero me interesa que lo hagan. O lo que podemos hacer es lo siguiente. Este ejercicio ustedes lo tienen en su apunte, que lo que hay que hacer es identificar 6 errores que se cometieron en este flujo de caja. No sé si ustedes ya lo tienen más o menos identificado, algunos que han leído los apuntes, pero detengámonos unos minutos para saber cuáles serían esos errores. Hay algunas cosas que son bastante evidentes. ¿Alguna respuesta? O sea, yo la que vi ahí es que me dicen que los activos se deprecian en 5 años, pero no estoy poniendo la depreciación en mi flujo de caja. Ya. Primer error detectado. No se consideró la depreciación. ¿Y eso qué impacto tiene en el flujo de caja? Que mis costos son menores. O sea, si no tengo depreciación, declaro menos costos de los que realmente tengo. Entonces tengo mayor utilidad y tengo que pagar más impuestos. Tengo que pagar más impuestos, o sea que los flujos de caja están subestimados, Eso, sí. que debieran ser mayores, porque gracias a la depreciación yo pago menos impuestos. Claro. Al pagar menos impuestos, mi flujo de caja no son tan... me aumenta el flujo de caja, porque al pagar menos impuestos tengo una mejor utilidad y por eso los flujos de caja aumentan. Así que estoy subestimando los flujos de caja al no considerar la depreciación. ¿Y qué más? ¿Qué otro problema hay? O sea, tengo una tasa de interés del préstamo al 10%, pero, y como, o sea, haciendo la simulación como lo hacíamos antes, tengo una amortización constante y no veo un cambio en los intereses. O sea, creo que hay un cambio en los intereses, pero no en las amortizaciones. ¿Y dónde están las amortizaciones? En los pagos del préstamo, o esas son las cuotas. Esas son las cuotas. Ah, ya. No sé qué era lo. Ahí está incluida las amortizaciones y los intereses. Ahí. Pero ¿qué problema le ves ahí? A ver. ¿Cuál es el problema que tienen? Esta es la cuota que yo pago todos los meses del préstamo. ¿Hay algún error acá? No, yo me confundí. Pensé que el pago del préstamo eran las amortizaciones. No, no, no. Ahí es la cuota completa.
¿No ven ningún problema por ahí con el tema del préstamo? Debería ser negativo ¿Qué cosa? el pago del préstamo, ¿no? Bueno, pero si lo importante es que lo resten, yo creo que ahí está restado. No hay problema. Aquí tenemos los ingresos, tenemos los costos, esto también está restado, o sea, aquí no hay problema de resta ni de suma. Ya no es que se haya equivocado en esas cosas, no. No es que un pago, o sea, que se haya confundido, que en vez de costo era un ingreso, no. No consideremos esas cosas tan básicas. Hay cosas básicas, pero no tantas. Los costos son costos, eso está bien considerado. Pero ahí hay un problema con el préstamo. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Profe, yo no estoy segura si la cuota está bien. Creo Está que bien, menos. te puedo asegurar que la cuota está bien. Eso está calculado bien, no es que se haya equivocado en la cuota, no. No, nada. Acuérdense lo que vimos, que las cuotas teníamos que separarlas en amortizaciones e intereses. ¿Para qué hacíamos eso en los flujos de caja? Porque aquí no están separados las amortizaciones de los intereses. ¿Se paga impuesto solamente de los intereses? Se paga impuestos solo con los intereses, en cambio aquí se está pagando impuestos con toda la cuota, o sea, incluyendo las amortizaciones. Y eso significa inflar más todavía los impuestos y bajar el flujo de caja. O sea, ahí estoy nuevamente subestimando mi flujo de caja, subestimando el VAN, ¿ya? Porque estoy pagando impuestos de las amortizaciones que son una simple devolución del capital. Entonces, impuesto interno no me está exigiendo pagar impuestos sobre las amortizaciones. Entonces, ahí tiene otro problema. Y bueno, llevamos 2 nomás, son 6. Nadie más quiere. El tema del ejercicio anterior. Pérdida del ejercicio anterior. Ya, usted asume que hay alguna pérdida aquí. De hecho, aquí aparentemente sí hay una pérdida. Y no se considera no se traslada a los años siguientes donde puede haber una utilidad, ¿no es cierto? Entonces ya, no usaron la pérdida del ejercicio anterior. Bien, tercer detalle. ¿Qué otro más? Cuando la utilidad negativa no se cobra impuesto. Bien, muy bien, eso está súper bien. Cuando la utilidad es negativa, no se paga impuesto. Entonces esto en el año 1, en el año 2, no, es un error. No se puede pagar impuesto. Cuando es negativo, el impuesto es 0. Bien, ya llevamos 4. ¿Qué otra cosa más? Acuérdense que vimos tres conceptos de contabilidad: depreciación, pérdida del ejercicio anterior y ¿cuál es el tercero?
Pérdida o ganancia del capital. Pérdida o ganancia de capital, y resulta que aquí estamos vendiendo capital, pues, venta de activo, 1100. Entonces aquí tiene que haber un efecto de ganancia o pérdida de capital que no está considerado, porque, claro, tampoco consideró la depreciación, pero tendríamos que ver cuál es el valor libro de estos bienes en el año 4 para ver si hay una diferencia con la venta del activo. Si hay una diferencia, entonces hay que pagar o hay que ahorrar impuestos, y eso no está considerado. Ganancia o pérdida de capital. Ya. Y quedan dos nomás. Vamos a ver el torpeo que tengo. Capital de trabajo. ¿Dónde está el capital de trabajo? Aquí está el capital de trabajo. Perfecto, 600, capital de trabajo. ¿Y dónde recupera el capital de trabajo? Al final uno tiene que recuperar el capital de trabajo, se venden los activos y ese dinero, por ejemplo, de inventario, tiene que recuperarse. No se recuperó el capital de trabajo. Y ese sería el quinto. Y todavía queda uno. No recuperó el capital de trabajo, no separó las cuotas de intereses, no consideró la ganancia de capital, la depreciación y la pérdida del ejercicio anterior. Parece que ahí está todo. Pero ¿a qué se refiere con que no recuperó el capital de trabajo? O sea, ¿debería haber una ganancia en los meses? Claro, eso es positivo, porque es la venta, el capital de trabajo aquí se gastó, ¿no es cierto?, como en inversión, y hay que volver a recuperarlo. Y eso está dentro de los ítems, no debería, aquí debería estar el ítem recuperación de capital de trabajo. Sin embargo, no aparece. No aparece la recuperación del capital de trabajo que debiera incrementar acá el flujo de caja. Así que bien, esos serían los errores. Acá está la separación de amortizaciones e intereses con la cuota que está bien calculada, pero no lo separó. Aquí está el cálculo de la pérdida o ganancia de capital, que tampoco se hizo para saber cuál fue, que al final es 540. Y aquí está el flujo correcto, como debe considerarse, aquí está el capital de trabajo recuperado, y aquí se puede ver que el VAN da positivo, porque en el caso anterior estaba todo subestimado, los flujos, estaba pagando más impuestos que el que corresponde. Así que, bueno, aquí está considerado todo. Este es un ejercicio bastante interesante para poder entender el capital de trabajo. No sé si todavía tenemos algo de tiempo, pero yo tenía una pequeña, como un pequeño test que ustedes lo podrían hacer, que es una suerte de votación se llama, pero háganlo rápidamente, es con alternativa, para que
ustedes vean cómo están, po, cómo están con los conocimientos que ya tienen, a ver si funciona esto. Yo lo estoy haciendo por primera vez por Zoom. Ahí lo acabo de lanzar. No sé si les llegó algo. Sí, profe. Sí, Ya. A ver, marquen. Son 10 preguntas, creo. Algunas verdadero y falso. ¿Cuántos minutos damos? ¿5 minutos? La idea es hacerlo rápido. Profe, ¿Sí? ¿se puede seleccionar múltiples alternativas? ¿Eso está como hecho a propósito o ¿Cómo, perdón? que se pueden seleccionar varias alternativas para una pregunta? Eh, Sí, la idea es que sí, sí, es sí. una nomás, es una la correcta. Ah, ya, gracias. Bueno, están quedando como 3 minutos.
Ya, 30 segundos. Listo. Terminamos. Compartir resultados. Bueno, vamos rápidamente a revisar la respuesta. ¿Por qué tengo que hacer un flujo de caja puro si voy a pedir un préstamo? Porque ustedes saben que el flujo de caja puro es sin préstamo. Entonces, la respuesta correcta porque permite conocer la rentabilidad del proyecto. Porque ya vimos que la rentabilidad del proyecto con financiamiento produce una distorsión. Podría llegar a ser incluso infinita si me prestan el 100% del capital. Entonces, si yo quiero conocer la rentabilidad de mi proyecto, lo tengo que hacer sin financiamiento. Así que me parece que esa fue la respuesta mayoritaria. 40%. 2. Una utilidad contable negativa después de impuestos significa que el proyecto perdió dinero ese año. No, no necesariamente. No tiene por qué haber perdido dinero. Porque acuérdense que la utilidad se puede disminuir, incluso ser negativa, gracias a la depreciación o a la pérdida del ejercicio anterior. Entonces eso permite pagar menos impuestos, pero no significa que la utilidad realmente fue negativa, porque puede bajar por estos artificios de impuestos internos nomás. Así que después uno suma, acuérdense que después uno suma la depreciación, suma la pérdida del ejercicio anterior, y ahí calcula el flujo de caja. Entonces el flujo de caja puede ser positivo perfectamente, ¿no? Así que ojo con eso. Así que ahí la mayoría se equivocó, parece. ¿Cómo se financian los flujos negativos en el flujo de caja? Bueno, esta es difícil, reconozco que es difícil. Se financian con recursos propios de los dueños. Los flujos negativos. El endeudamiento no, porque el endeudamiento es para habitualmente pagar la inversión. No, en emergencia podría ser el capital de trabajo, como yo les había dicho, pero en general los déficits se financian con dinero de los propios dueños. ¿Por qué se incluye la depreciación? Esta era más o menos fácil, ¿no es cierto? Si no es flujo de caja. Y bueno, porque justamente la C es la correcta, porque el impuesto interno permite ahorrar impuestos con esto. Así que, y los impuestos sí son flujo de caja. ¿Por qué se permiten depreciación instantánea? Para reactivar la economía. Bueno, yo les había dicho que la depreciación instantánea es para pagar menos impuestos en el primer año, solo en el primer año. Para que las empresas paguen menos impuestos en el primer año, y eso les conviene a las empresas en general cuando tienen, sobre todo, problemas de caja al comienzo. No es en los primeros años, sino que en el primer año. Eso es muy importante. Así que la respuesta correcta ahí es la C. La diferencia entre el valor libre y el valor comercial para saber si hay pérdida o ganancia de capital, correcta, es verdadera. Así que ahí la mayoría le apuntó. ¿Qué es lo que es válido para la pérdida del ejercicio anterior? Bueno, permite
disminuir las utilidades contables por pérdida acumulada en los años anteriores. Esa es la respuesta correcta, la B. Y la número 8, la pérdida o ganancia de capital es válida excepto, esto debe ir siempre al final del periodo. No, no necesariamente. Cada vez que yo vendo un activo, es cierto que la mayor parte de las veces la venta de activo es al final del horizonte de evaluación, pero eso nada impide que el inversionista decida vender un activo porque se le ocurrió venderlo, porque va a comprar otro mejor en el medio de la evaluación, antes del horizonte de evaluación. Entonces, Impuesto Interno dice que cada vez que usted vende un activo, tiene que considerar si hay pérdida o ganancia de capital. Ya, así que no necesariamente tiene que ser siempre al final del horizonte de evaluación. Así que ojo con los que respondieron eso. Esa es la correcta. La separación de cuotas, ya, esa le fue casi todo muy bien. Se debe a que las primeras no pagan impuesto correcto. Las amortizaciones no pagan impuestos. Y finalmente, el capital de trabajo se recupera totalmente al final del horizonte cuando no se ocupa durante la vida del proyecto. Eso es falso porque el capital de trabajo se está ocupando siempre, constantemente, pero se liquida después. Pero no es que desaparezca, digamos, sino que se recupera, debe ir a recuperarse. Siempre se recupera el capital de trabajo. Así que eso no es lo correcto. Yo vendo mi inventario, ¿no es cierto? El capital de trabajo, o sea, si yo me gasté todo el capital de trabajo en otras cosas que no son propias del capital de trabajo, claro, ahí sí. Pero en general, el capital de trabajo se tiene que recuperar. Si que se ha usado correctamente, digamos. Eso. Bueno, comentarios finales. ¿Cómo les fue? ¿Quedaron tristes? No, pero me gusta esta modalidad de las votaciones. Ah, ya, qué bueno. Po. Y yo trato de hacerlo ahí cada vez que termino un capítulo, pero ahora lo probé por primera vez en esta aplicación. Así que, qué bien, pues me alegro que les haya gustado, porque ahí uno sabe dónde le aprieta el zapato. Bueno, señores, yo les agradezco su atención, me despido. En todo caso, estoy siempre disponible para cualquier consulta, especialmente para el proyecto. Así que no duden en mandarme los correos que quieran al respecto. Especialmente yo corregí los primeros 10 grupos, por si acaso. Pueden ser cualquiera, pero en los 10 grupos estoy más familiarizado, porque ahí le puse la nota. Así que cualquier duda respecto de los informes semestrales o dudas de concepto, aquí estamos disponibles. Suerte con el resto del curso y bien, pues, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, profe. Hola, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Yo tengo una duda. Sí. Mi grupo envió un correo por un tema del puntaje y la nota no se corrigió en un curso. Esperamos, ¿cierto? Sí, Dijeron que iba a haber un reclamo o algo así. ¿es por el tema de que no le consideraron la nota del resumen? Sí, tengo entendido que sí. Ya. Sí, yo creo que eso se va a corregir. ¿En qué número de grupo eres tú? 17. Ah, ya, sí, eso lo corrigió Loreto. Bueno, conversen con ella la próxima clase, pero eso yo creo que se va a corregir, así que tranquilo. Unas cuantas veces más. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Sí? Que yo también tuve como
Es que a mi grupo no le mandaron el feedback hasta varios días después. Y como que no sabíamos que estaba el feedback, entonces como no lo habían mandado y no pudimos mandar un correo y lo mandaron recién el fin de semana, como el sábado. Igual yo hablé con Tomás, pero quería saber cómo, si es posible como extender el plazo sobre esos días que no tuvimos el feedback, que no le llegó a ningún integrante de mi grupo. Y tampoco nos pudimos enterar como que hubo feedback antes porque no hubo ningún mensaje en el foro ni nada. ¿Tú dices extender el plazo para para la segunda entrega? Sí, porque esos días que fueron 2, 3 días que nos llegó tarde el feedback. Ya. Mira, bueno, eso hay que reconsiderarlo, pero yo no sé cuál es el plazo que hay, ¿no? ¿Cuánto queda para el...? Hasta el 17 creo que. Ya. Pero igual eso fue algo que le pasó solo a mi grupo, que como que hubo como un traspapeleo, no sé, y a mi grupo no le llegó el feedback. Ah, Y bueno, primero, mira, ve si alcanzas con los tiempos que hay y ahí lo conversamos, pero ya, veámoslo primero, a lo mejor alcanza a terminarlo y... sí, igual lo voy a conversar con mi grupo, pero Sí. como les inquietaba eso, porque la semana pasada intentaron como trabajar y preguntaron por el feedback y todo, pero Ahora, ahí ¿por qué se demoraron en tu grupo? Eso es lo que no sé. Se supone... hablé con Tomás y parece que hubo un error solamente. Ah, bueno, No es que se hayan demorado como extra, sino como que parece que a mi grupo se les fue y no se mandó. ok. Pero eso, muchas gracias.